coming to Bolivia is very important to me. El venir a Bolivia ha sido muy importante para mí. It reaches into depths of my heart that I don't know exist sometimes. Y toca lo profundo de mi corazón, que a ratos está hasta fuera de mi entendimiento. And your church is at the heart of what God does in me when I visit Bolivia. Y esta iglesia, su iglesia, está en el centro de lo que Dios pone en mi corazón al venir a Bolivia. And there are two reasons for that. Y hay dos razones. The first reason is that my family wasn't complete La primera razón es que mi familia no estaba completa until we came to Bolivia 16 years ago. hasta que vinimos a Bolivia hace 17 años. We had two wonderful children. Ya teníamos dos hijos. One of- Tienen una hija más que está en Estados Unidos, que ya tiene 3 hijitos, por eso no ha venido. Sarah. Sara. We had two wonderful children, Ya teníamos dos hijos, but there was one child that was missing from pero our family, había una hija más que estaba faltando. and that was Rosie. Y esa era Rosy. And your church was instrumental in bringing her into our family. Y So thank you. la iglesia de ustedes ha sido como el instrumento que Dios ha usado para traerla a nuestra vida. Así que gracias. The second reason is this, La segunda razón es esta, and it's even more eternal. y es más eterna. It's that when I worship with you, Es cuando adoro con ustedes, I get a beautiful picture of what eternity is going to be like. yo recibo como una imagen de lo que va a ser la eternidad, When every tribe, nation, and tongue donde toda lengua, pueblo y nación worships God together. vamos a adorar a Dios juntos. So thank you for letting me experience Así that que today. gracias por permitirme ver un poco de eso. Let's go. Vamos adelante. Well, because of the deep love that I have for Bolivia, Por causa del amor profundo que tengo por Bolivia, my eyes are always attentive for news about your country. estoy siempre atento a las noticias de su país. Every morning, I get an email Cada mañana recibo un email that collects all the news about Bolivia that's happened. que es como un resumen de todas las noticias de lo que está pasando en Bolivia. And I read it every day. Y lo leo cada día. And it's usually about two things. Y generalmente trata de dos asuntos. It's usually about your president, something that he's done, Generalmente habla de su presidente, algo que él ha hecho. or it's about some ongoing argument about getting access to the sea with Chile. O ese argumento que siempre está pendiente con Chile para el acceso al mar. But this past summer, there was a lot of different news. Pero este verano pasado habían otras noticias más. It had to do with your football team. Tenía que ver con la selección boliviana. It wasn't good news. Y no eran buenas noticias. I'm sorry. Lo siento. You played well, but you did not win one game in Copa America. Jugaron bien, pero no ganaron ni un partido en la Copa América. But it's worse than that. Pero aún peor que eso, You lost to Estados Unidos. perdieron contra Estados Unidos 4. 4-0. Yeah. You filled it in for me. Someday I hope your team gets better. Y un día de estos espero que el equipo boliviano sea There was, mejor. there was a time, though, when Jaime Moreno and Marco Echeverry led your team. Pero había un tiempo cuando Jaime Moreno y Marco Echeverri estaban en el equipo. And if you were to ask them what was the key to their success, Y el equipo estaba muy bien. Si les preguntaran cuál era la clave para el éxito, it wasn't just that they had good ball handling skills. no era que solamente podían manejar bien la pelota. They trained all the time. Ellos entrenaban todo el tiempo. They didn't just run. No solamente hacían carreras o They didn't just correr. lift weights. No solamente levantaban They didn't just pesas. eat well or sleep well. No era que comían o dormían bien. They trained their whole body. Entrenaban todo su cuerpo.
And this whole body physical fitness has a parallel for us in our spiritual Y este lives. entrenamiento de todo el cuerpo físico tiene un paralelo espiritual para nosotros. And we see a picture of whole body fitness, spiritual fitness, in the parable of the prodigal son. Y en la parábola del hijo pródigo podemos ver una imagen de todo el entrenamiento de todo el cuerpo. This is one of Jesus' clearest, most captivating pictures of the beauty of repentance. Esta es una de las imágenes que nos da el Señor Jesús, de una imagen pura, limpia, clara, sobre el arrepentimiento. And as we go through these verses, we're going to see whole body repentance by the prodigal son. Y mientras vamos leyendo esto, vamos a ver un arrepentimiento de cuerpo entero por el hijo pródigo. You know the story very well. Ustedes conocen la historia. The prodigal son demanded his share of the inheritance from his father. El hijo menor se atreve a pedirle a su papá que le dé toda su herencia. He immediately left Israel and went to a foreign country and spent every penny. Y deja a Israel, se va a un territorio extranjero y ahí gasta hasta el último centavo. And when he had spent every penny Y cuando había gastado hasta el último centavo and thought it couldn't get any worse, y pensó que su situación no podía ser peor, a famine strikes the country llega una sequía a ese país y la gente se estaba muriendo de and he hambre. faces starvation. Y él está enfrentando morirse de hambre. Things became so bad for him that he was willing to work for a Gentile and live with pigs. Y este judío se pone tan mala cosa que se ofrece para trabajar para un gentil cuidando chanchos. For a Jew, we have to understand that was the worst existence possible. He had hit rock bottom. Para un judío tenemos que entender que esta era la peor existencia. Trabajar para un gentil cuidando chanchos. Este judío había llegado a lo más bajo que podía llegar. So now that he is at the bottom, what will he do? Ahora la cuestión es, ya que ha llegado tan bajo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con su vida? How will he now respond to the horrible situation that his sin had gotten him into? ¿Cómo va a responder a la terrible situación que su pecado le ha llevado? Let's find out. Read from Luke 15 verses 17 to 21. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, desde el versículo 17 hasta el 21. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, thank you for being such an excellent teacher. Señor Jesús, gracias por ser un excelente maestro. Thank you for not making it complicated for us. Gracias, Señor, porque no lo has hecho complicado para nosotros. Thank you that you know us so well, Gracias que nos conoces tan bien, that you speak into our lives que hablas a nuestras vidas with clarity, con claridad, conviction, con convicción and great hope. y con gran esperanza. We pray this in your name. Amen. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. When I was a teenager, I worked at the beach. Cuando yo era adolescente, trabajaba en la playa Along the beach was a long boardwalk. y a lo largo de la playa había como un paseo para caminar. And every Sunday morning at 11 a.m., Y todos los domingos en la mañana, a las 11 de la mañana,
a distinguished African American gentleman, Un caballero distinguido, era moreno, walked up and down the boardwalk. caminaba de un lado al otro de la playa, de He had arriba a- abajo. He had a booming voice that you could hear coming from hundreds of meters Y away. tenía una voz fuerte que se oía a 100 metros de distancia. As he got closer, it got louder. Y a medida que se acercaba, su voz sonaba más fuerte. He only said one word. Y su mensaje era una sola palabra. He had one message. Tenía un solo mensaje. The message was this: Este era el mensaje. repent. Arrepiéntanse. He had a single message for everyone who could hear him. Tenía un solo mensaje para todos los que le podían escuchar. Repent. Arrepiéntanse. I was a kid and I didn't know what to think of this man. Yo era un muchachito, no sabía qué pensar de este hombre. A lot of people mocked him. Muchas personas se hacían la burla de él. I wasn't a Christian at the time, En ese tiempo yo no era cristiano, but there was something in my heart pero en el profundo de mi corazón that couldn't bring myself to mock or make fun of this man. no me permitía, había algo que no me permitía burlarme de este señor. That's because there was something inside of me that I couldn't articulate Había algo en mí que yo no podía expresar, that knew that what he was saying was true. pero dentro de mí yo sabía que lo que estaba diciendo era verdad. And 20 years later, Y 20 años más tarde, when Jesus saved me from my sins, cuando el Señor Jesús me salvó de mis pecados, I knew what it was. supe qué es lo que era. Jesus said this at the beginning of his ministry: Jesús dijo esto al principio de su ministerio. the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está acá, ha llegado a ustedes. Repent and believe the gospel. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesus too had a single message just like Jesús that man. también tenía un solo mensaje para la gente. But what is this single word that Jesus and this black gentleman had to say? Repentance. What does it mean? Pero ¿qué significa esta palabra que tanto el Señor Jesús como este hombre moreno tenían para expresar? Arrepiéntanse. I think this is a good one. Creo que esta es una buena descripción de lo que significa. Repentance is a gift of grace from God El arrepentimiento es un don de gracia de Dios that humbles us on the inside que nos humilla en el corazón and noticeably changes us on the outside. y de manera notable nos cambia en lo externo. It's a work of God inside us as well as outside Es of una us. obra de Dios que lo hace en nuestro interior, que también afecta a lo exterior. And it's this inside-outside gift of grace from God Y este don de Dios que nos cambia por adentro y por afuera, that demonstrates genuine whole-body repentance. que es la demostración de un arrepentimiento de cuerpo entero. Whole-body repentance involves our minds, our hearts, our words, and our actions. Este arrepentimiento de cuerpo entero involucra nuestra mente, nuestra voluntad, involucra nuestras acciones, When we nuestras deal, palabras. when we're coming face to face with our sin, this parable gives us the clearest example of how we're to respond to our sin. Cuando vemos nuestro pecado, esta parábola nos da una imagen clara de cómo deberíamos responder a nuestro pecado. The prodigal's response was not to work harder. La respuesta del hijo pródigo no fue trabajar más duro, His response was simply to repent. su respuesta sencillamente fue el arrepentimiento. That's ours too. Y también debería ser la nuestra. We're not to experience condemnation. No es para que sintamos condenación en nuestra vida, We're not to take our sin lightly because sin is very serious. no es para que tomemos al pecado a la ligera, porque el pecado es muy serio. The cross demonstrates that God takes sin very seriously. La cruz nos demuestra que Dios toma el pecado muy en serio.
but he's given us the perfect solution. Pero nos ha dado la solución perfecta And it's not hard. y no es difícil. It's repentance. Es el arrepentimiento. This morning we're going to look at three aspects of whole body repentance that we see in the prodigal son: his mind, his will, and his body. En esta mañana vamos a ver tres aspectos del arrepentimiento de cuerpo entero que nos muestra esta parábola del hijo pródigo. La mente, la voluntad, the mind, the will, and the action, body. and the body. Y el cuerpo, lo físico. La mente, la voluntad y lo físico. Let's start with his mind. Vamos a comenzar con su mente. Verse 17 says, when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? Empezando en el verso 17, vemos qué pasó en la mente del hijo pródigo. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan, abundancia de pan, y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Have any of you heard of smelling salts? ¿Algunos de ustedes han escuchado de esas sales que usan para despertar a alguien? They're a mixture of ammonia and various oils. Son una mezcla de amoníaco y otros aceites. And trainers come over to athletes who have become unconscious or woozy to wake them up. Y los entrenadores usan eso y lo ponen a la nariz del deportista que está noqueado o que está atolondrado para despertarle. So the trainer sees the player down, he runs over, pulls the smelling salts out of his pocket and waves it under his nose. Así que el entrenador ve que el deportista está caído, saca de su bolsillo las sales y le pone debajo de su nariz para que despierte. And the athlete, he opens his eyes, Y he el- shakes his head, El atleta despierta, abre sus ojos, sacude su cabeza, he sits up, se sienta and he sees things as they really are. y empieza a ver las cosas tal como son. That is what has happened now to the prodigal. Eso es lo que le ha pasado al pródigo, al hijo pródigo. His soul had become so dulled to sin that he was blind to what he had done. Su alma se había endurecido tanto por el pecado que estaba enceguecido a lo que estaba pasando en su vida. His conscience had become unconscious. Su conciencia se había vuelto inconsciente, And so his conscience needs some smelling salts. así que su conciencia necesitaba una sal para despertarle. And because God is good, we sang that. Because God loves the Son, Porque Dios porque Dios es bueno, como hemos cantado hace un rato. Dios ama al hijo, en este caso al pródigo. the Spirit of God waves smelling salts. El Espíritu de Dios trae esa sal para despertar, esas sales para Into the despertar conscience of the prodigal. a la conciencia del pródigo. And immediately he wakes up and sees what a mess he has made of his life. Inmediatamente despierta y se da cuenta de tremendo caos que ha creado en su vida. He was blind, but now he sees. Antes estaba ciego, pero ahora ya ve. Jesus tells us that he came to himself. Jesús nos dice en esta parábola que despertando volvió en sí mismo. He came to his senses. Despertó y volvió, recuperó el sentido. We can't change what we don't see. Nosotros no podemos cambiar lo que no vemos. Seeing and agreeing with El estar de acuerdo y el ver the desperate condition that we're in due to our sin la condición desesperada en la que estamos por causa de nuestro pecado, outside of Jesus sin Jesús, is the first step of change. es el primer paso para el cambio. Change begins with our minds El cambio comienza en nuestra mente and being honest with our condition as sinners. y el ser honesto con respecto a nuestra condición de pecadores. This honesty literally saved the life of the prodigal son. Esa honestidad fue la que le salvó literalmente la vida a este muchacho. He realized the path he was on could only lead to death. Se dio cuenta que el camino en el que estaba yendo solamente llevaba hacia la muerte.
So how about us? Ahora, ¿qué de nosotros? Do we see things as they really are? ¿Vemos nosotros las cosas tal como son? Do we acknowledge our sin or do we ignore it? ¿Reconocemos nuestro pecado o lo ignoramos? We must know that not all suffering is due to sin. Nos damos cuenta que no todo sufrimiento es el resultado del pecado. Jesus taught that all over the Bible. El Señor Jesús nos enseña esto en la Biblia. Yet we know very clearly that the trial that this prodigal was in was due directly to his sin. Sin embargo, en este caso del hijo pródigo, sabemos que esta prueba tremenda en la que él estaba era el resultado de su pecado. If we allow God to speak into the sin of our lives, we too can wake up. Si nosotros permitimos que Dios nos hable a la profundidad de nuestros pecados, nosotros también podemos despertar. God has given us minds, let's use them to be honest. Dios nos ha dado mentes, usémoslas para ser honestos. So seeing clearly is a start, it's the first step, but it's not sufficient. Así que el ver claramente es el primer paso, pero no es suficiente. Whole body repentance also involves our will. Un arrepentimiento de cuerpo entero involucra también nuestra voluntad. Listen to verses 18 and 19. Leamos los versos 18 y 19. Él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. We're going to look at the will of repentance of the prodigal. Vamos a ver la voluntad dentro de este arrepentimiento del pródigo, del hijo pródigo. Imagine yourself driving down a road and you come to a fork in the road. Imagínate que estás yendo en un camino y llegas a una bifurcación. Hay uno que va por un lado y el otro camino por otro lado. There's not three choices, there's only two. No hay tres para escoger, solamente hay dos. You have to make a decision with your will. Tienes que tomar una decisión con tu voluntad. If you choose one fork, you cannot go the other way. Si vas por una dirección, ya no puedes ir por la otra. Each of us has to decide what we're going to do with our lives. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer con nuestras vidas. And whole body repentance means deciding to do something with what we see. Y el arrepentimiento de cuerpo entero significa que vamos a hacer algo con respecto a lo que estamos viendo. The prodigal had come to many forks in the road up until this point of the story. Este hijo pródigo se había encontrado con muchas bifurcaciones en el camino hasta este punto, antes de llegar a este punto. When he lived at home, it was his will to demand the money from his father. Cuando él estaba en su casa, tomó la decisión por su voluntad de pedirle la herencia a su papá. That was the wrong road. Esa era una decisión equivocada. When he went to the foreign country, it was his will to wastefully spend his money. Cuando fue a ese país extranjero, fue su decisión gastarse toda la plata, despilfarrar el dinero. That too was the wrong road. También era una mala decisión. And when he was starving, it was his will to move in with the pigs. Y cuando estaba con mucha hambre, fue su voluntad el ir a cuidar los chanchos. Third wrong road. Tercera decisión equivocada. And now he's come to his senses and he is at another fork in the road. Y ahora ha vuelto en sí, ha recuperado el sentido y ahora está otra vez delante de una bifurcación, delante de dos caminos. Will he learn from his past wrong choices? ¿Va a aprender de sus errores pasados? Should he stay or should he go? ¿Debería quedarse ahí o debería irse? The words that he uses tell us that he was resolving to repent of his sin. Las palabras que usa el pródigo nos muestran que él había decidido arrepentirse de su pecado. He says, I will go to my father. Él dice, me voy a levantar y voy a ir donde mi padre. He says, I will say to my father. Dice, le voy a decir esto a mi padre. We're actually getting a picture of what's going on in his mind as he's deciding what he's going to do based on what he now sees. Estamos recibiendo como una imagen de la mente de este joven
¿Qué es lo que va a hacer con respecto a lo que acaba de ver, de lo que ha visto, lo que ha despertado? This decision process is often where the battle for repentance is won or lost. En esta decisión de la mente, cuando uno ve lo que Dios le ha mostrado de su vida, ahí es donde se determina si el arrepentimiento va a ser usado o va a ser perdido. Once we sincerely decide to do something in our hearts, we're more than halfway there. Cuando hemos tomado la decisión de hacer algo, ya hemos pasado la mitad del camino. So whole body repentance must include a conscious decision to turn away from our sin. Así que el arrepentimiento de cuerpo entero incluye la decisión de dejar el pecado. That's exactly what repentance is. We're walking one way and we turn and go another. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Estábamos yendo en una dirección, nos damos la vuelta y caminamos en la dirección opuesta. The truth is there are only two roads in life. La verdad es que hay solo dos caminos en la vida. One is the road of humility that agrees that we are sinners in need of a Savior. Uno es el camino de la humildad, en el que estamos de acuerdo con Dios de que somos pecadores y necesitados de un Salvador. This road leads to life and peace with the Father. Ese es el camino que nos lleva a la paz con Dios, a la vida. That's the right choice. Esa es la decisión correcta. The other road is the road of pride and blindness, thinking that we can live without God happy in our sin. El otro camino es el camino donde estamos buscando nuestro orgullo y nos lleva al pecado y a estar apartados de Dios. We all come to that fork in the road. Todos hemos llegado a una bifurcación así en el camino. Some of you, I think many of you in this room, have chosen the fork of life with Jesus. Creo que muchos de ustedes acá en este lugar han escogido el camino que nos lleva a Jesús. There may be some in this room today, though, Quizás todavía hay algunos en este lugar who find themselves at that fork not having made the choice for que Jesus. quizás se encuentran en esa bifurcación donde todavía no han tomado una decisión por Jesús. Stop and ask yourself. Yo quiero pedirles que se detengan y se hagan esta pregunta. Decide for yourselves. Decidan por sí mismos. Will I take the road to life, ¿Voy a tomar el camino que lleva a la vida or will I take the other road? o voy a tomar el otro camino? If you've seen with your mind the reality of your condition outside of Christ, please say to yourself, Jesus, I need you. I am a sinner in need of a Savior. Si has visto con tu mente la realidad de tu condición sin Cristo y te has dicho a ti mismo, yo soy un pecador, entonces tienes que buscar al Salvador. You will never regret choosing the path Nunca that te Jesus vas a is on. arrepentir de haber escogido el camino que te lleva a Jesús. So that's the second aspect of whole body repentance. Ese es el segundo aspecto de un arrepentimiento de cuerpo entero. Deciding in our minds what we've seen clearly to be the truth. Decidir en nuestra mente qué hemos visto claramente como la verdad. And repentance is not complete without the third part. Y el arrepentimiento no está completo sin una tercera parte, It means actually doing what we've decided to do. que significa que es solamente el hacer lo que hemos decidido hacer. We got to get up and move. Necesitamos levantarnos y mover. It's a gift of grace, but we must act. Es un don de la gracia de Dios, pero nosotros debemos actuar. I wake up in the morning Me levanto en la at, mañana at the age of 58 a la edad de 58 and I look in the mirror and I go, ugh. y me miro en el espejo en la mañana, digo, ¡oh! ¡Qué feo soy! Y yo ya tengo 62. If I decide after looking in the mirror to get in shape, Si viéndome en el espejo decido, me voy a poner en forma and go out and buy a jump rope and some new running shoes, y voy y a la tienda me compro nuevos zapatos para correr y una soga para saltar. that's a really, really good start. Es un buen comienzo.
But if I never set the alarm in the morning, Pero si nunca me pongo el despertador en la mañana, if I never get up and use what I bought, si nunca me levanto y uso eso que he comprado, 6 months from now I'll wake up and go, ugh, a los 6 meses otra vez voy a levantarme, voy a ver en el espejo y voy a decir, "Ugh". that is not what the prodigal did. Eso no es lo que hizo el pródigo. He was sitting in the pigsty and decided to do something. Estaba sentado en el chiquero de los chanchos y decidió hacer algo. In verse 20 it says he arose and came to his father. En el verso 20 dice, levantándose vino a su padre. He actually did with his feet what he decided with his will to do. Hizo con sus pies lo que había decidido, había entendido su mente y su voluntad había decidido hacer. And then even more powerfully, Y después de una manera más poderosa, as I don't know what you say in Spanish, but as the icing on the cake, como la cereza en el postre, that demonstrates the genuineness of his repentance. nos demuestra lo genuino de su arrepentimiento. He says in verse 21, Father, I have sinned against heaven and you. Le dice en el verso 21 el hijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He actually uses and expresses with his words what he had decided to do in his mind. Él expresa con su boca lo que ha decidido hacer en su mente, en su corazón. If he had just returned to his father and said nothing, Si solo hubiera vuelto a su padre, pero no le That- hubiera dicho nada, that would have been insufficient. eso hubiera sido insuficiente. If you know classical artwork, Si ustedes conocen las obras de arte clásico, one of Rembrandt's most famous paintings is called The Return of the Prodigal. uno de los cuadros más famosos de este pintor Rembrandt es el cuadro del retorno del hijo pródigo. If you can get on the internet after church, go look at this painting. Si pueden, después de la reunión, ir a su casa en el internet, pueden ver este cuadro de Rembrandt. The entire parable is encapsulated in this one Y painting. toda la parábola está descrita en este cuadro. But what's most attractive and riveting about this painting Pero lo que es más sorprendente y atractivo de este cuadro is the prodigal is on his knees at the center of the picture before his father. el hijo pródigo está arrodillado en el centro del cuadro delante de su padre. His hands are reaching up to embrace his father. Sus manos le están abrazando al padre. His head is bowed down. He can't even bear to look at his father. Sus ojos están mirando al suelo, no se atreve a alzar la vista hacia su padre. You can literally hear him saying through the painting, Father, I have sinned against you and before heaven. I am not worthy to be called your son. Es como si pudieras escucharle hablar a este hijo cuando le dice a su padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Look more closely at this painting. His clothes are torn and ragged. Si ves con cuidado esta pintura, la ropa del hijo pródigo son harapos que están colgando de su cuerpo. One of his sandals has fallen off as a sign of his humility. Una de sus sandalias está a un lado. His feet are bruised. Sus pies están heridos, están lastimados, están sangrando. You know that he is ravished with hunger. Se nota que está muerto de hambre. But the outward appearance is not what's most desperate about his condition. Pero su apariencia externa no es lo más desesperado de su condición. At that moment, we see that his awareness of his greatest need was not to have more food, clothing, or shelter. En ese momento podemos ver que su desesperación no es para conseguir comida, ropa o tener techo. He realized by the grace of God that his greatest need was to be reunited with his father. Se da cuenta por la gracia de Dios que su mayor necesidad es reunirse con su padre, restaurar la relación con su padre. He knew he wasn't even worthy to be treated as well as one of the Él servants. se siente que no es digno de ser tratado ni siquiera como uno de los jornaleros. He just wanted to be with his dad. Solo quería estar con su padre. His suffering due to his sin
drew him to repentance, which drew him to his Father. Su sufrimiento debido a su pecado lo acercó para estar más cerca de su Padre. God loves us so much that he will use the most horrible situations in our lives to draw us. Dios to nos himself. ama tanto que a veces usa las situaciones más terribles que tenemos en la vida para a través del sufrimiento acercarnos hacia Él. All we have to do is do what the prodigal did. Todo lo que tenemos que hacer es lo que hizo el pródigo. Come to the Father, Venir al Padre, bow down, inclinarnos, and say, Father, I'm a sinner. decirle, Padre, soy un pecador, I'm throwing myself at your mercy. me lanzo a tu misericordia, Forgive me. perdóname. If you confess with your mouth that Jesus is Lord Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor and believe that God raised him from the dead, you will be y saved. crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. See, we repent when we come into the kingdom of God. That's what gets us into God's kingdom, is repentance. Es el arrepentimiento que nos trae al reino de Dios. Eso es lo que nos hace entrar a su reino. Trusting in nothing else but the mercy of God expressed in the grace of Christ dying on the cross for our sins. El confiar en nada más que la muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados. But we continue to repent once we are in the kingdom of God. Pero esto es importante. Continuamos arrepintiéndonos una vez que estamos ya en el reino de Dios. Johnny shared with me yesterday that your church is going through a teaching on what it means to be the church. Estábamos charlando ayer de qué hemos estado enseñando y en las últimas prédicas hemos estado hablando sobre lo que es la iglesia y cómo se define, qué es lo que la define. One of the defining marks, Una de las marcas más definitorias de la iglesia, one of the most attractive marks una de las marcas más claras de la iglesia, of a church of Jesus Christ de la iglesia de Jesucristo, is a church that is marked by repentance. es que la iglesia está marcada por el arrepentimiento. There is no member of a church, No hay ningún miembro de la iglesia, there's no pastor of a church no hay ningún pastor en la iglesia who is without sin. que no tenga pecado. And when we see sin, we must repent. Y donde vemos pecado debemos arrepentirnos. It's the only thing that God wants to see in Es us. lo único que Dios quiere ver en nosotros. Humble repentance to others will mark us as a God-fearing church. También el arrepentimiento humilde entre unos y otros es lo que nos marca como iglesia. And you know what it'll do? It'll draw other people to Jesus. Y cuando otras personas ven el arrepentimiento dentro de la iglesia entre dos personas, eso les va a llevar más hacia Jesús. Proud people don't know how to repent. Las personas con orgullo, orgullosas, no saben arrepentirse. Proud people aren't fun to be around. Las personas orgullosas no es agradable estar cerca de ellas. But humble people repent and are a joy to be around. Pero las personas humildes que se arrepienten es un gozo compartir con ellos. And you know what else? It also brings joy to our souls. ¿Y saben qué? También trae gozo a nuestras almas. You know what it's like to relieve the burden by repenting genuinely for your sin. You know what it's like you know what the joy is like to repent from your sin. ¿Sabes cómo es el gozo cuando te arrepientes de tu pecado? It's a gift of God to ask for forgiveness for sin. Es un don de Dios el poder pedir perdón por nuestro pecado. We don't have to work for forgiveness. No necesitas trabajar para el recibir el perdón. Jesus took care of all that. Jesús se encargó de todo eso. We claim the full blood of Jesus as full payment for our sins. Nosotros creemos que la sangre de Jesucristo es el pago completo por nuestro pecado. And so we can easily go to others and Así- ask them to forgive us. Que fácilmente podemos ir a otra persona y pedirle que nos perdone. So be a church where husbands repent to their wives. Be a church. Yeah, yeah. Sean una iglesia donde el esposo pueda pedir perdón a su esposa. Be a church where moms repent to their kids. Sean una iglesia donde la mamá pueda pedir perdón a sus hijos.
People around you won't know what to do. La persona a su alrededor no sabe a veces qué hacer. And you'll be able to give a reason for the hope that you have. Y vas a poder dar una explicación de la razón de la esperanza que tienes en ti. That's what prodigals do. Eso es lo que hacen los pródigos. They come home to the Father Vienen a casa a su papá through repentance, a través del arrepentimiento and they remain with the Father y se through quedan con el repentance. Padre a través del arrepentimiento. That's who we are. Eso es lo que somos. And what kind of Father do we come home to? ¿Y a qué clase de padre hemos vuelto? Do we come home to a Father who grudgingly forgives us? ¿Es acaso un padre que rezongón, que de mala manera nos perdona, de mala gana? We know in the parable, you finish the parable, you know what kind of Father we come home to. Si lees hasta el final de la parábola vas a ver qué clase de padre es este al que estamos viniendo. He's ready to forgive us with open arms. Él está con brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos. He runs after us when he can barely see us. Y en cuanto nos ve, Él corre hacia nosotros. He doesn't hold our sins against us. Y no está recordándonos de nuestros pecados. He throws a party for us Más bien organiza una fiesta a nuestro favor. because the son who was once dead is now alive. Porque el hijo que ya se lo daba por muerto ahora está vivo. That's the reception that awaits every repentant. Esa es la recepción que espera a todo el que se arrepiente. Humble ourselves with our minds, with our will, and with our words. Humillarnos a nosotros mismos con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestros hechos. And we will live out the gospel call for whole body repentance. Y vamos a vivir el llamado del Evangelio a un arrepentimiento de cuerpo entero. My prayer for you Mi oración por ustedes, is that you increasingly appreciate this free gift of grace que ustedes aprecien más cada vez este don de la gracia de Dios. and are marked by repenting with your mind, your will, and your bodies toward one another and towards the world. Y esta sea la marca en sus vidas, que ustedes se vea en sus vidas el arrepentimiento de cuerpo entero, donde su mente, su voluntad y su cuerpo están yendo de acuerdo al arrepentimiento. Y este arrepentimiento sea el uno hacia el otro y también hacia el mundo. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Thank you, David. Yo quisiera invitarles que nos pongamos en pie. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que haga esto en nuestras vidas. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, por hablar a nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas personas cuya marca en nuestra vida sea el arrepentimiento total. Que todo nuestro ser, mente, voluntad, nuestro cuerpo, exprese una actitud de humildad, de misericordia, para agradar tu corazón. Señor, nuestra actitud te complazca a ti, sea algo agradable, en lo cual tú te complazcas y tu corazón se goce con hijos humildes, sencillos, que están dispuestos siempre a reconocer su pecado y a humillarse delante de ti. Concédenos, Señor, ser una iglesia marcada por el arrepentimiento. Concédenos ser hijos tuyos que expresemos esa humildad que hasta tú has tenido al venir a la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por este pastor David que nos ha compartido esto. Oramos para que le bendigas a él, a su familia y todo el tiempo que ellos van a estar acá en Bolivia. Gracias, Señor amado, por este tiempo, por tu palabra. Te damos a ti el honor y la gloria, porque tú eres el que nos ha concedido este arrepentimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.